Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de IMSER 2012 en el cual voy a hablar de lo que son las estructuras de control y no voy a hablar de casos específicos, sino que voy a hacer una introducción, un paneo general de lo que es el tema y de qué se trata. Esta, la unidad 6, es sin duda la más difícil del curso, ¿sí? Y junto con lo que es la parte de funciones es como que la sustancia, ¿sí? La proteína de lo que es programar en general, ¿sí? Entonces los conocimientos que se toman de aquí van a servir para R, por supuesto, pero también en un sentido más fundamental van a servir para cualquier otro lenguaje de programación que quieran enfrentar en el futuro. Eh, como les decía, junto con funciones y con estructuras de datos, lo que es la forma de organizar los datos, ya sea vectores, data frames, listas, etcétera, son los componentes más importantes de lo que es la programación en sí, ¿sí? Así que esto, sin duda que es un tema sumamente jugoso, digamos, ¿sí? Entonces, vamos a comparar entonces lo que venimos haciendo hasta ahora con lo que vamos a hacer en esta unidad. Hasta ahora venimos haciendo trabajos que son simples secuencias de comandos, ¿sí? Un comando tras de otro, de un paso a la vez, ¿sí? Es algo sumamente lineal y sencillo. Lo que vamos a incorporar en esta lección es ciertas variantes que van a convertir la cancha por completo, ¿sí? Vamos a poder hacer saltos, saltear pasos, tomar decisiones, bifurcaciones, vamos a poder volver para atrás, ¿sí? Y todo esto con algunas simples estructuras, ¿sí? Algunos ciertos constructos, de forma que lo que vamos a aprender es lo que se llama el control de flujo en general, ¿sí? Y dentro del control de flujo vamos a distinguir dos estructuras principales, que son los bucles o loops, ¿sí? Y dentro de los bucles vamos a ver el while y el for, ¿sí? Existe otro loop más que está representado aquí por repeat, pero que en general no se usa, así que no le vamos a dar mucha importancia. Bien. Después, el otro componente principal son las sentencias condicionales, es decir, el uso de los if y else, que son los que permiten establecer bifurcaciones en el flujo de ejecución de un programa. Bien. Estos otros constructos que aparecen aquí abajo los vamos a mencionar, pero mucho más por arriba y no son la parte importante de esta unidad. Entonces vamos a ir directamente a un ejemplo en R, ¿sí? En el cual vamos a hacer una función que ya está hecha. Vamos a ver el producto final, ¿sí? De aplicar estos conceptos. Entonces esta función lo que hace es pedirme el valor de pi, ¿sí? La constante pi, hasta el cuarto decimal. Entonces, como todo el mundo, yo conozco que 3,14 es como empieza y voy a tirar otros dos decimales al tanteo nomás. Entonces esta función me devuelve que ese valor es muy alto y que intente de vuelta. Entonces, bueno, puedo probar otro valor y ahora me dice que es muy bajo, ¿sí? Entonces puedo seguir iterando este procedimiento hasta llegar. Acá me dice que es muy alto, bueno, probo con 3,14, 12, me dice que es muy bajo y todo así, ¿sí? Es bastante obvio que puedo estar así un tiempo infinito, ¿sí? Entonces voy a darle la respuesta correcta para que termine de ejecutar la función. Bien. Entonces, ¿cómo llegamos, ¿sí? A programar una función que haga esto? ¿Sí? Hasta lo que hemos visto no nos permite hacer esto, ya que hemos visto secuencias de comandos lineales, ¿sí? Entonces, dos cosas que son clarísimas. Aquí adentro hay un loop, ¿sí? Porque estamos repitiendo muchas veces lo mismo, ¿sí? Un loop se trata de eso, se trata de repeticiones, como un ciclo, ¿sí? Y por otro lado, lo que es clarísimo es que hay condicionales, es decir, la respuesta no es siempre la misma. A veces me devuelve que el valor es muy alto, a veces me devuelve que el valor es muy bajo, o incluso me puede devolver que el valor es correcto, ¿sí? Entonces vamos a, eh, antes de ir al código, vamos a ver cómo podemos representar esta función. Este código, este diagrama de flujo, es bastante sencillo y nos sirve para representar el flujo de la función, ¿sí? Les propongo poner pausa si quieren para mirarlo bien detenidamente y entender qué es lo que está haciendo, ¿sí? Aquí el objeto R es la respuesta del usuario, ¿sí? Bueno, entonces lo que podemos distinguir
muy claro es que, bueno, primero que nada hay una entrada o el inicio a lo que vamos a llamar la preparación, ¿sí? Entonces esta es la preparación. Y por supuesto hay una salida, ¿sí? Que está aquí. Y entre medio está todo, digamos, toda la sustancia, todo lo que permite iterar y además tomar decisiones. Los puntos de decisión los vemos clarísimos, ¿no? Son estos dos rombos que están marcados aquí con unas preguntas relativas a la respuesta que dio el usuario, ¿sí? Entonces vamos a marcar esos puntos porque son nuestros condicionales, ¿sí? Estos son los if else, ¿sí? Nótese que estos dos if else cubren todas las respuestas posibles, es decir, cubren si r es igual a pi, entonces nos va a derivar en la salida de la función, ¿sí? Si r es mayor que pi, nos va a determinar que la función sigue por aquí, ¿sí? Y si r es menor que pi, nos va a determinar que la función sigue por aquí. Bien, entonces estos están todos cubiertos, estas posibilidades. Ahora, la otra estructura grande que nos falta por notar, ¿sí? Tal vez la más evidente, es el loop, ¿sí? Ese es el ciclo que nos hace partir de la pregunta y luego volver a la pregunta, ¿sí? Entonces, bueno, más allá de que obviamente aquí se puede distinguir una bifurcación, esto de aquí es el loop. Bien, entonces ya identificamos las estructuras de control y de otros componentes que tiene que tener la función. Vamos entonces a ir viendo cómo traducir esto en un código de R. Entonces vamos a dar el código de la función, que es este que está aquí. Lo primero que vamos a identificar, que es lo más fácil, bueno, como notarán, es una función sin argumentos, ya que la entrada del usuario se va a hacer luego de que la función empezó a correr, ¿sí? Entonces aquí lo que vemos es claramente que el loop está aquí, ¿sí? Y está delimitado por estas llaves. Es decir, vamos a explicar. Este es un loop del tipo while. Los loops de tipo while son simplemente un montón de instrucciones que están acá adentro, ¿sí? Que se ejecutan cuando se cumple esta condición, ¿sí? Para empezar este loop, entonces tuve que crear un objeto R, que está aquí. Entonces esto que está aquí es lo que se llama la preparación, ¿sí? Ahora, todo lo que está dentro del loop está delimitado por las llaves. Como podrán ver, acá hay una llave que es la que inicia, acá está la llave que termina, y todo lo que está acá adentro son los comandos internos al loop, ¿sí? Entonces, lo que está afuera del loop, ¿sí?, es claramente la salida de la función. Entonces vamos a indicarlo aquí de vuelta como la salida de la función. Bien. Entonces, entre medio está todo el resto. Veamos de vuelta la estructura para hacer memoria. Entonces aquí ya identificamos la salida, el loop y la preparación, ¿sí?, o el inicio. Entonces lo que nos falta identificar son los dos condicionales, ¿sí? Por supuesto también nos faltaría identificar lo que llamamos la pregunta, ¿sí?, y las respuestas que da la función al usuario. Entonces, las preguntas y respuestas son fáciles de encontrar, ya que están escritas aquí, ¿sí? Estas son las respuestas, y todo esto tiene que ver con lo que es hacer la pregunta y recibir la respuesta del usuario. Después lo pueden ver detenidamente, yo no me voy a detener en eso. Entonces, una vez que identificamos el loop, voy a escribirlo acá para que sea más específico, y además identificamos cuál es el final del loop. Tenemos que identificar los condicionales, que obviamente son estos dos que están aquí, ¿sí? Este es el primero, ¿sí? Si vemos el esquema, este es el que está aquí, ¿sí?
¿sí? Es el loop que indica si la respuesta es igual a pi o no. Entonces este es el que decide si se termina la ejecución de la función, es decir, si se va aquí a la salida o se sigue dentro del loop. Bien, vamos a ver cómo hace esa decisión. Entonces aquí evalúa esta condición: la respuesta es la correcta, sí o no. Si es la respuesta correcta, se va a ejecutar este comando que está aquí, que es un solo comando, y es este constructo especial llamado break, que lo que hace es cortar el loop, ¿sí? ¿Cuál es el loop? El loop es while, y donde termina el loop termina aquí, ¿sí? Entonces, si se ejecuta break, se pasa a ejecutar lo que viene después de esta llave, que es obviamente la salida, ¿sí? Bueno, entonces ahí ya vimos uno de los dos condicionales, y lo que vimos además es que este condicional utiliza solo el if, no utiliza el else, ¿sí? En este caso, en cambio, el siguiente condicional sí se utiliza explícitamente el else, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, cuando se evalúa este if, se ve si esta condición es verdadera. Si esta condición es verdadera, quiere decir que la respuesta es demasiado alta, la respuesta que del usuario. Entonces, se va a imprimir esto en pantalla para indicarle al usuario que dio una respuesta demasiado alta, ¿sí? Nótese entonces que estas llaves están delimitando todos los comandos posibles que existen dentro de todos los posibles comandos que se van a ejecutar, mejor dicho, una vez que se comprueba que esto es verdadero, ¿sí? Si esto no es verdadero, se van a ejecutar estos comandos que están aquí, es decir, un solo comando, que es imprimir, que el valor es muy bajo, pero se podrían haber agregado más comandos, por supuesto, si se hace esto dentro de las llaves. Es decir, si yo hubiera escrito aquí un nuevo comando, por ejemplo como print hola, ¿sí? Esto se hubiera ejecutado si la respuesta del usuario hubiera sido menor a el valor esperado de R, ¿sí? Entonces vamos a indicar aquí el segundo if else, ¿sí? Para hacerlo bien explícito, y aquí vamos a indicar que este es el primer if else, ¿sí? Entonces también podríamos indicar que esto es la acción que ocurre si la respuesta es sí, y todo lo que viene aquí es lo que ocurre si la primera respuesta es no, ¿sí? No lo voy a indicar, pero queda implícito, ¿sí? Entonces esto es lo que pasa si la segunda respuesta es sí, el segundo condicional da como resultado sí o verdadero, y esto es lo que da si el resultado es no. Voy a borrar esta línea ya que era solo como ejemplo. Bien. Entonces esto fue todo lo que implica traducir este esquema a un código en R. Como notarán, no es nada intuitivo al principio, ¿sí? Porque, afrontémoslo, estamos pasando de un texto, ¿sí?, estático, rígido, a algo que es sumamente dinámico, ¿sí?, que es una función que va y vuelve y que responde a la entrada del usuario correctamente. Entonces esto es lo que hace que le da cierta dificultad a los problemas de usar estructuras de control, y es lo que vamos a tratar de incorporar, ¿sí? Es decir, adquirir una forma de pensar que es necesaria para poder hacer esta traducción. Bueno, sin más que decirles por ahora, termino con este video y volveré con el siguiente.